En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En este primer domingo de Adviento comenzamos la preparación para la Navidad, pero también comenzamos la preparación para la celebración de los 80 años de esta parroquia querida de Nuestra Señora de Coromoto. Ofrezco esta Eucaristía por toda esta comunidad parroquial, por todos los que han sido sus párrocos, vivos, difuntos,
por su actual párroco y sus vicarios, por el huésped el huésped bonito y hermoso de esta parroquia que es el obispo auxiliar, y que todos ustedes sigan edificando el reino de Dios. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concede a tus fieles, Dios omnipotente, el deseo de salir al encuentro de Cristo por la práctica de las buenas obras, para que puestos un día a su derecha, merezcan poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del tronco de David un vástago santo, que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén estará segura y la llamarán: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos,
Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que conserven sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús, a que vivan como conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado, de parte del Señor Jesús. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: habrán señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustia, y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención, levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta, para que los vicios, como el libertinaje, la embriaguez, las preocupaciones de esta vida, no entorpezcan su mente, y aquel día los sorprenda desprevenidos. Porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues,
y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy querido hermano obispo auxiliar Juan Alberto, queridos hermanos sacerdotes, servidores del altar, religiosas presentes, queridos hermanos todos en el Señor Jesús. Al inicio de la historia de la humanidad, nos cuenta la Biblia, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y los creó que vivieran en comunión con Él, y los colocó en lo que solemos llamar el paraíso terrenal o el Edén. Pero se introdujo el mal, el maligno, que quería separar a los hombres, a las criaturas humanas de Dios, y entonces Adán y Eva rompieron la comunión y la vida feliz del paraíso terrenal por el pecado. Y Dios los expulsó, como nos dice el texto bíblico del Génesis, del paraíso, que no era propiamente un lugar, sino más bien la posibilidad de estar en plena sintonía con Dios, que había que recuperar. Pero ese mismo día de la ruptura, Dios, que siempre ha querido su obra porque la ama, prometió que iba a llegar un Salvador, un liberador, que volviera a ser de la humanidad capaz de ser semejanza, imagen de Dios y estar nuevamente en el paraíso. Los profetas del Antiguo Testamento anuncian continuamente que el pueblo de Israel es el pueblo de donde va a nacer el Salvador, es decir, el liberador que conocemos como el Mesías. Y hoy, por ejemplo, en el texto que hemos escuchado de la primera lectura, tomada de Jeremías, se nos recuerda esa promesa. Voy a suscitar un hijo de David para que se convierta en el liberador del pueblo de Dios, para que anuncie la verdad, el derecho y la justicia. Y así fueron también todos los demás profetas, fueron anunciando la llegada de un Mesías cuyo nombre sería, según nos dice Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. En la plenitud de los tiempos, Jesús se hizo presente encarnando al Hijo de Dios, que es el misterio que celebramos el día de Navidad. La Navidad es la fiesta de Dios encarnado que nació de la Virgen María para cumplir con las promesas del Antiguo Testamento de Dios Yahvé de dar la salvación a la humanidad. Y comenzó su vida desde el día de Navidad poco a poco hasta que fue creciendo y dándose a conocer a través de sus enseñanzas, de sus milagros y otros actos, hasta cuando el día Viernes Santo
entregó su vida siendo crucificado en la cruz redentora. Allí destruyó el pecado, la muerte, y con la resurrección dio la vida nueva con un resplandor de luz. Y ya antes de ese evento, pero después también preparándolos para la ascensión y la fiesta de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, Jesús les dice que ya Él está en medio de la humanidad para dar a conocer a Dios, el misterio de Dios y de su designio de salvación. Pero a la vez que al final de los tiempos va a volver a la tierra para completar, ya que es el alfa y la omega, el principio y el fin, o como nos enseña San Pablo, quien recapitula todo, para dar la plenitud de la salvación a la humanidad, esperando que pocos sean los que se condenen y que la inmensa mayoría sean los que se salven. La Iglesia, que es madre y maestra, celebra 3 grandes fiestas, una de ellas el día de Navidad, luego la Semana Santa con la resurrección, precedida por la pasión, muerte del Señor, y luego la fiesta de Pentecostés. Y todas las demás fiestas de Jesús enriquecen el pensamiento de nuestra fe en el Dios que nos revela el misterio de salvación del Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Y sea la Virgen María o los santos, cuando los celebramos, nos recuerdan que también nosotros somos discípulos de Jesús. Pero toda la liturgia y toda nuestra fe está centrada en Cristo el Señor. Y por eso la Iglesia, que es madre y maestra, celebra, recuerda de una manera particular ese evento importantísimo del nacimiento del Hijo de Dios que se hizo hombre. Pero prepara esa fiesta con el tiempo de Adviento que este año comienza hoy. El tiempo del Adviento tiene 3 aristas importantes. La primera de ellas es que nos prepara la Navidad. Segundo, nos prepara la Navidad recordando el cumplimiento de una promesa, la promesa del Salvador, como recordábamos hace un momento en la primera lectura. Pero también, desde siempre, el Señor, que murió y resucitó y se fue al cielo, prometió que vendría. Es verdad que está en medio de nosotros con su palabra, con la Eucaristía, con el testimonio de nosotros, pero que vendría al final de los tiempos para cumplir, dar plenitud a toda la obra ya iniciada desde la creación y fortalecida con la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y entonces la Iglesia en el Adviento recuerda estas 2 venidas, la venida de Jesús, que ya se cumplió, y al recordarla, esa venida de Jesús, escuchando a los profetas y al mismo testimonio de Jesús, nos recuerda que todos nosotros también estamos en una actitud de espera de la nueva venida del Señor al final de los tiempos. Y que debemos tener la misma actitud que tuvieron los creyentes en el Antiguo Testamento, la actitud de la esperanza, de la fe puesta en Dios. Y por eso en este tiempo del Adviento, en el tiempo de Navidad, pero de manera especial en el Adviento, cuando nos preparamos para la Navidad, la Iglesia nos recuerda algunas ideas que hoy aparecen en las lecturas. La primera de ellas es que la mejor manera de prepararnos, como nos dice la lectura segunda que hemos escuchado, es con el amor a Dios y el amor al prójimo, porque somos hermanos, porque somos hijos de Dios. El amor a Dios, que todo lo puede, el amor de Dios, que es expresión de la fe,
y el amor de Dios que se manifiesta en el amor a los demás. Seamos familiares, amigos, conocidos o desconocidos, e incluso entre los que se consideran enemigos o adversarios. Es el amor con el que nosotros, fortaleciéndolo, preparamos la Navidad, que entre paréntesis, todavía no ha llegado Navidad. Hay alguna gente que dice, ya llegó la Navidad. No, la Navidad no ha llegado. ¿Cuándo llega la Navidad? El 25 de diciembre. Y se acaba este año el 9 de enero con la fiesta del bautismo de Jesús. Pero todavía no ha llegado la Navidad, es verdad que nos estamos preparando. Pero la preparación a la Navidad no son solamente las luces, los adornos, que son importantes porque expresan muchas cosas que llevamos por dentro. Se requiere el amor a Dios, y por tanto es un momento para que en estas 4 semanas nosotros revisemos nuestra vida, fortalezcamos nuestra fe y le digamos a Dios que Él es la razón de ser de nuestra vida, y entonces hacer realidad el primero de los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas. A eso se une, y al prójimo como a sí mismo, tal como nos lo dice hoy la segunda lectura. La mejor manera de prepararse para la Navidad entonces es practicando, fortaleciendo, reafirmando el amor, la caridad, a través de la justicia, del respeto a los demás, de la solidaridad y de la fraternidad. Y ello nos lleva a otra cosa que es importante, que también nos lo dice la segunda lectura. Si nosotros amamos de verdad, vamos a tener las características propias de un cristiano que prepara bien en este momento la Navidad y después la Pascua, y después vivirá a lo largo del año en la fe con Dios. Que seamos santos e irreprochables. Todo lo contrario de lo que hizo Adán y Eva. Es decir, que seamos santos, que no rompemos con Dios. Que seamos santos e irreprochables, que dejamos a un lado el pecado. Y esta es una tarea primordial de cada uno de nosotros, ustedes, mía, de todos. Y en particular en un mundo donde hay mucha oscuridad y donde hay mucha gente que prefiere los antivalores de la muerte, de la droga, de la corrupción, del egoísmo, del individualismo. Nos toca a nosotros ser santos e irreprochables. Y por eso nuestra preparación a la Navidad y después a todo el resto del año tiene que hacerse poniendo en práctica lo que caracteriza la santidad y el ser irreprochable, que no es otra cosa sino las obras de misericordia, la fidelidad a Dios, el dejar a un lado el pecado, el fortalecerse con la esperanza, la fe, el amor que nos vienen de Dios. Y esto supone otra cosa de la cual también nos habla en la carta a los tesalonicenses San Pablo, que debemos estar despiertos. Lo voy a traducir en un lenguaje muy venezolano: que estemos pilas. Porque muchas veces nosotros caemos en la tentación, ustedes y yo podemos caer en la tentación de la mediocridad. No, ya yo hice mi nacimiento, ya yo me preparé para la Navidad, ya yo hice la carta al niño Jesús, ya yo le compré los regalos a mis hijos, ya yo puse el arbolito, ya yo adorné la casa. Y resulta que no es así como nosotros debemos preparar la Navidad, sin dejar de hacerlo. ¿Cómo debemos preparar la Navidad? Estando despiertos. Y el que está despierto entonces descubre cómo Jesús, que vino y está en medio de nosotros, en la Navidad se vuelve a hacer presente y a hacer realidad lo que su nombre, dicho primero por el profeta Isaías y luego en el Evangelio de Lucas, aparece: Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios con nosotros. En un mundo que prescinde de Dios y que deja a Dios a un lado, los católicos tenemos la obligación de hacer realidad que Dios está presente en medio de nosotros.
Hace poco veía yo un programa de televisión y había un señor, era un programa de una televisora española, un señor que hablaba de la comida y de la comida típica de la Navidad. Y él decía esto: yo no creo en Dios, yo soy ateo, pero en la Navidad, que es una fiesta que celebran alguna gente, se come muy sabroso. La Navidad no es comer sabroso, la Navidad no es comer hallacas, la Navidad es celebrar al Dios con nosotros, pero hay que prepararlo, y por eso la Iglesia nos invita a que en este tiempo de Adviento nos preparemos y preparemos a los demás para que se encuentre con el Dios con nosotros. Y entonces el día de Navidad, manifestar que Dios está con nosotros, que Él es el Emmanuel. Generalmente el día de Navidad nosotros nos saludamos diciendo Feliz Navidad, y es verdad, Felices Pascuas, y es verdad, pero ¿cuál es el verdadero saludo que deberíamos nosotros decir el día de Navidad? Alégrate, Dios está con nosotros, Dios está contigo, el Dios de la vida está contigo, está con nosotros. Feliz Navidad, por supuesto. Y eso ojalá que lo hagamos realidad y mentalidad en nuestra vida. Porque hoy más que nunca, en medio de esta pandemia, de la crisis que vivimos y de otras circunstancias, hay mucha gente que cree que Dios no está con nosotros. Y nosotros tenemos que expresarle que sí está con nosotros. Y lo vamos a expresar no porque lo digamos, sino porque lo manifestamos a través de nuestra vida de santidad y como personas irreprochables. Y a través del amor, que es lo que nos ha dicho la segunda lectura de la carta a los tesalonicenses. Qué bonito es que entonces a este tiempo nosotros le demos esa característica y no tengamos miedo. A veces los católicos tenemos miedo de hablar de Dios. A veces los católicos tenemos miedo de hablar de los valores. A veces los católicos tenemos miedo de ir en contra del pecado. En estos días me hablaba una señora muy preocupada porque por aquí cerca hay un negocio que vende dulces en formas de imágenes eróticas. Y ella me decía, padre, ¿qué es lo que me preocupa? Que hay que hacer cola para entrar y que los papás están llevando a los niños. Después nos quejamos de 20,000 cosas. Pues los católicos tenemos que decirle a los dueños de esos negocios y a las personas que van allí que esos no son los valores del Evangelio, que podrá ser original, si es que eso se llama original, que podrá ser un negocio, pero el que así actúa no puede decir que Dios está con él, porque se ha ido por el camino del pecado, de la mediocridad. Pero los católicos a veces, no, yo no me meto, porque entonces el señor se pone bravo, o la señora se pone brava, o el que va a comprar me menta la madre, o lo que sea. El silencio cómplice de muchos católicos, sacerdotes, religiosas, obispos, laicos, son conducentes al infierno. Por eso tenemos que hablar, y hablar con nuestro testimonio y hablar con nuestras palabras para proponer los verdaderos valores del Evangelio. Antes de pasar a la segunda parte de esta celebración, quisiera unir este momento de preparación también al inicio de la preparación y de la celebración de los 80 años de la parroquia, que se enmarca también dentro de los 100 años de nuestra diócesis. Y es una oportunidad para que los sacerdotes con su equipo de laicos, con las comunidades eclesiales de base, salgan más al encuentro de los demás. Yo sé que lo están haciendo, pero quiero apoyar ese trabajo misionero, que a lo largo de este año que está por comenzar y estos 80 años, haya una batida misionera y que
los católicos de Nuestra Señora de Coromoto se distingan no solamente por visitar los negocios, los comercios cercanos o las casas donde vive nuestra gente, sino que incluso ofrezcan sus servicios misioneros a otras parroquias. ¿Para qué? Para anunciar ¿a quién? A Jesús, el Dios con nosotros. Dios con nosotros. Que nadie se quede. A lo mejor hay personas que dirán, yo no puedo ir porque estoy enfermo, porque tengo limitaciones, pero haga como Santa Teresita, ore, pida a Dios para que esa jornada misionera, esa etapa misionera que se va a realizar en esta parroquia o se está realizando en esta parroquia y que sus frutos están en las comunidades eclesiales de base, siga dando más frutos y podamos decir que la parroquia de Nuestra Señora Coromoto es una parroquia viva, misionera, que habla, que presenta, no solamente los sacerdotes o los catequistas, sino todos sus miembros presentan casa a casa, lugar a lugar, e incluso en otras partes, en otras parroquias que así lo requieran, presentan a Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros que se va a hacer presente nuevamente en la Eucaristía, que ya se ha manifestado en la palabra de Dios y que se da a conocer a través de nuestro amor. Que Nuestra Señora de Coromoto, que es la Madre del Dios con nosotros, nos ayude en esta preparación a la Navidad, en esta celebración de los 80 años de la parroquia y los 100 de la diócesis, y ella misma nos ayude a poner en práctica lo que ella allá en Caná nos enseñó. Hagan ustedes lo que el Señor les dice. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Que lo anunciemos, que lo proclamemos y que demos a conocer que verdaderamente es el Dios que nos salva, el Dios que nos libera, porque es el Dios que está con nosotros. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y expresamos nuestra fe en el Señor. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, que murió, resucitó y nos dio la salvación? Sí creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. ¿Creen ustedes que el Dios con nosotros aquí en la tierra es el mismo que está en el cielo y que vendrá a juzgarnos al final de los tiempos? Sí creo. Vamos a decir todos juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nosotros vivimos con alegría Que nosotros vivimos con alegría. en Cristo Señor. Amén. Amén. Y ahora, con la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, presentamos las peticiones de esta asamblea litúrgica. Por la Iglesia, para que contemplando la venida del Señor pueda seguir anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Monseñor Mario del Valle y Monseñor Juan Alberto, y por todos los pastores de la Iglesia, para que el Señor les conceda siempre la fuerza de seguir dando testimonio de la luz de Cristo al mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra diócesis de San Cristóbal, que celebra el centenario, para que siga siendo faro que ilumina las vidas de todas las personas en nuestro estado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, que nos llenamos de júbilo por estos 80 años como parroquia eclesiástica Nuestra Señora de Coromoto, para que podamos ser cristianos auténticos
en escucha de la palabra de Dios y en la comunión con los hermanos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, en modo particular aquellos que están solos, para que encuentren en la venida de Jesús el consuelo y puedan crecer en la fe, esperanza. Roguemos. Pedimos, Señor. Recibe, Señor, a tu Hijo para estar con nosotros, que seamos testigos de su amor y podamos alabarte a ti, a Él y al Espíritu Santo por los siglos. Amén. Preparamos ahora y recibimos las ofrendas. Sí, usted allá está la hojita. Allá está la hojita. Al momento de la insensación. Tenga aquí su micrófono porque yo soy esto, se escucha todo lo que estamos hablando aquí yo. Una vez se prende. Yo lo voy a lanzar porque tiene aquí en siento que no se lo voy a dar. No, usted permanece aquí, para los arcones aquí. ¿Cómo? Permanezca ahí que ahorita el señor va. Sí, téngala, o sea, téngala aquí. Ayúdeme a colocarla aquí. Sí, ya, pero...
Creo en Dios Padre, Creador del universo, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creo en la unidad de cada que ama a todo tipo de pecado. Creo en Dios Padre, Creador del universo, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creo en la oración de cada día que alivia todo tipo de quebranto. Reverendísimo Padre, la comunidad parroquial, asumiendo la tarea evangelizadora en nuestra diócesis, le presentamos los animadores de las comunidades eclesiales de base de nuestra parroquia que se acercan a pedir su bendición, que les acompañará en el servicio concreto de los diversos sectores. En el nombre de Dios, con la autoridad de la Iglesia, no solamente bendecimos, sino que animamos y confirmamos en su trabajo a quienes sirven como coordinadores y a todos los miembros de cada una de estas comunidades eclesiales de base, que por otra parte habla de una iglesia viva que sigue renovándose en espíritu y verdad. Que Dios les acompañe con su protección y que la Virgen María, Nuestra Señora de Coromoto, inspire todas las acciones que ustedes realizan en favor de los demás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
en nuestro manjar, aliento en la espera de eternidad. Tu pueblo, Señor, el vino y el pan se convertirán en nuestro manjar. Tú en la espera pan de eternidad. Ven, Señor, Maranatá, tu venida ya esperamos. Viviendo este mes. Señor Maranatá, tu venida ya esperamos, las fuerzas se nos renuevan, viviendo este memorial. Tu pueblo, Señor, se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan, se convertirá en nuestro manjar. Tu pueblo, Señor, se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan, se convertirán en nuestro manjar. Aliento, espera, pan de vida. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio de alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos, de los mismos bienes que nos has dado, y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, todopoderoso y eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado, quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua, para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Los ángeles y los arcángeles y todos los coros de los ángeles y de los santos, cantamos. El cielo y la tierra
Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento. Extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho mortal. Y con el llévala a su Jonathan Jesús Ramírez, profesor del Colegio Coromoto, que ayer partió de este mundo a la eternidad. Y en él, a ti Dios Padre, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esperamos la Navidad donde nació aquel que nos convirtió por su muerte y resurrección en Hijo de Dios Padre. Pero ahora podemos recordarlo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén.
¿Dónde está? palabras, lleva este micrófono para que salga. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aproveche la celebración de estos misterios, con los cuales nos enseñas mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, y a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ello nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Caminando juntos en espíritu y verdad, con un sentimiento de gratitud y alegría en nuestro caminar rumbo a los 100 años de la diócesis de San Cristóbal,
iniciamos la celebración del año jubilar con motivo de los 80 años de la creación de nuestra parroquia. Lo hacemos bajo el eslogan del centenario: caminando juntos en espíritu y verdad, porque son celebraciones que están muy unidas. Nuestra programación la realizamos bajo la guía de la Madre, nuestra diócesis, que acompaña el trabajo pastoral de la hija, la parroquia, que lleva adelante los planes pastorales en espíritu de comunión. Sentimos el apoyo de nuestra Madre, a quien por medio de Monseñor Arias Blanco, teniendo en cuenta la necesidad pastoral, tuvo a bien crear nuestra parroquia el 1 de enero de 1942, colocándola bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Coromoto, y que a lo largo de los 80 años ha sentido el apoyo de los señores obispos, quienes han llevado adelante el trabajo bajo la guía de los sacerdotes que han tenido a bien colocar al frente de esta comunidad parroquial. Sin dejar de lado la programación de los 100 años, trabajos pastorales, misioneros, encuentro con los diferentes grupos, congresos, momentos celebrativos y la realización del tercer sínodo diocesano, hemos organizado algunos eventos propios del momento jubilar de la parroquia, que vienen a enriquecer la celebración del centenario. Esta celebración que estamos iniciando hoy, primer domingo de Adviento, nos llevará hasta la fiesta de Cristo Rey del año 2022. Será un año de gracia en el que fortaleceremos las comunidades eclesiales de base. Para ello, cada comunidad tendrá una misión en torno a la fiesta de su patrono. El impulso de la Cáritas parroquial, el fortalecimiento de los diversos grupos parroquiales y los momentos celebrativos de acción de gracias por los 80 años, fijado para el 22 de enero próximo. La consagración del templo, prevista para el 1 de septiembre del año 2022, la fiesta patronal, el lanzamiento de la pastoral familiar parroquial con la celebración de las santificaciones de hogar. De igual manera, será un año para fortalecer el autofinanciamiento de la parroquia, con el apoyo del Consejo Económico Parroquial, que permita continuar el mantenimiento y embellecimiento del templo y de la casa parroquial, así como el apoyo necesario para fortalecer la catequesis y demás áreas de pastoral. Aprovecho el momento para agradecer a los señores obispos, Monseñor Mario Moronta y su obispo colaborador, Monseñor Juan Alberto Ayala, por la confianza depositada en nosotros los sacerdotes que estamos al frente de esta comunidad parroquial, a los miembros del Consejo Económico, de Pastoral Parroquial, a los miembros de las comunidades eclesiales de base, a los catequistas, a los miembros de los diversos grupos y a todos los feligreses con los que compartimos esta bonita misión. Gracias a todos ustedes podemos llevar adelante esta obra de la Iglesia. Agradecemos a las personas que nos han apoyado y seguirán apoyando en la consecución de los recursos y en la ejecución de los diversos trabajos en nuestro templo parroquial. Que Nuestra Señora de Coromoto aumente la fe en toda la extensión de nuestra patria y nos siga consiguiendo la gracia de su Hijo Jesús para hacer la realidad de la extensión de su reino en medio de nosotros. Que Nuestra Señora de Coromoto ruega por nosotros. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Junto con mi hermano obispo vamos a dar la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. A seguir preparando nuestra Navidad y celebrando nuestros 80 años de parroquia, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.